¿Alguna vez has sentido que tu vida es un castillo de naipes construido sobre la palma de una mano ajena? A veces basta un solo suspiro, una sola mentira dicha con la entonación correcta para que los cimientos de tu existencia se desmoronen. Hoy conocerás la historia de una mujer que tuvo que perder su nombre para encontrar su esencia. Una historia donde la sangre no garantiza la lealtad y donde el silencio duele más que 1000 gritos. Acusada de una traición imperdonable por Damián, el hermano que ella protegió, Elara es despojada de su hogar y su identidad. 10 años después, convertida en una empresaria de éxito anónimo, el destino gira la rueda. Su antigua familia regresa buscando salvación, pero encuentran una muralla de dignidad imposible de escalar. Saludos, mi apreciada familia. Bienvenidos a Historias Álmicas. Antes de comenzar este viaje por los laberintos del corazón humano, si disfrutas de relatos que mueven fibras y despiertan la conciencia, suscríbete a nuestra comunidad. Aquí valoramos la profundidad y la verdad por encima del ruido. Dale un me gusta para apoyar este contenido y cuéntame en los comentarios, ¿qué duele más? ¿La traición de un enemigo declarado o la duda de quien te vio crecer? La noche en que dejé de ser hija para convertirme en una extraña, el aire dentro de la casa olía a cera de abejas y a asado de cordero con romero. Era una de esas cenas que mis padres orquestaban con la precisión de una maniobra militar. La vajilla de porcelana, con sus bordes dorados intactos, brillaba bajo la luz de la lámpara de araña, reflejando una perfección que en realidad no existía. Yo, Elara, con 20 años recién cumplidos, estaba sentada frente a Damián. Damián había llegado a nuestra familia cuando ambos teníamos 10 años. Mis padres, obsesionados con la imagen de la caridad y la familia numerosa perfecta, lo acogieron con una fanfarria pública que contrastaba con la frialdad privada de nuestra educación. Él era el niño de los ojos tristes, el que había sufrido, el que necesitaba ser salvado. Yo lo acepté sin reservas. Le compartí mis libros, cubrí sus faltas y escuché sus miedos nocturnos. Crecimos como si compartiéramos el mismo código genético, o al menos eso creía mi ingenua percepción de la hermandad. Aquella noche, sin embargo, la atmósfera era densa, casi irrespirable. Mi padre, un juez respetado cuya palabra era ley tanto en la corte como en el comedor, hablaba sobre la importancia de la integridad. Mi madre asentía, retocando la posición de su copa de cristal. Damián no comía. Sus manos descansaban sobre el mantel blanco, entrelazadas con una fuerza que hacía resaltar las venas de sus antebrazos. Había algo en su postura, una rigidez calculada que me hizo sentir un frío repentino en la nuca, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en pleno invierno. De repente, el sonido de su silla arrastrándose contra el piso de madera interrumpió el monólogo de mi padre. Damián se puso de pie. No miraba a nadie. Su mirada estaba fija en un punto vacío de la mesa, y su respiración era agitada. Una actuación de angustia que en ese momento me pareció preocupación genuina. «No puedo más», dijo con la voz quebrada lo suficientemente alto para que el eco resonara en el salón. «Me está consumiendo». Mis padres se detuvieron en seco. ¿De qué hablas, hijo?, preguntó ella, con ese tono maternal que reservaba exclusivamente para él. Damián levantó la vista y por primera vez sus ojos se encontraron con los míos. No había calidez en ellos, ni disculpa. Había un vacío oscuro, una determinación fría que me heló el alma. «Es Elara», soltó. Mi nombre flotó en el aire como una sentencia. Parpadeé, confundida, esperando la continuación de una broma de mal gusto. ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo?, pregunté, intentando sonreír, aunque mis labios temblaban. Ella ha estado robando, no solo dinero de la caja fuerte. Papá, ha estado vendiendo información sobre tus casos, información confidencial de los juicios en curso. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Mi padre se puso lívido. Su rostro pasó del color natural a un rojo oscuro en cuestión de segundos. «Eso es absurdo», dije.
mi voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Papá, mamá, saben que eso es imposible. Jamás haría algo así. Tengo pruebas, interrumpió Damián sacando un sobre de su chaqueta. Lo deslizó por la mesa hasta detenerse frente a mi padre. Encontré esto en su habitación. Recibos de transferencias, correos electrónicos con la competencia, y cuando la confronté esta tarde, hizo una pausa dramática, tragando saliva. Ella me amenazó, dijo que se abría la boca, inventaría que yo intenté propasarme con ella. Dijo que nadie creería al hijo adoptado sobre la hija biológica. El mundo se detuvo. La acusación era tan vil, tan retorcidamente perfecta, que me dejó sin aire. Damián no solo me estaba incriminando, estaba usando mis propios privilegios percibidos como un arma en mi contra. Estaba vacunando a mis padres contra cualquier defensa que yo pudiera articular. «Eso es mentira», grité, poniéndome de pie, derribando mi silla en el proceso. «Papá, mamá, saben que eso es imposible. Jamás haría algo así». Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido fue seco y autoritario. Abrió el sobre. Sus ojos recorrieron los papeles falsificados con una rapidez febril. No buscaba errores, buscaba confirmación. Quería creer. Siempre había sido más fácil creer en la fragilidad de Damián que en mi lealtad silenciosa. «¿Cómo has podido?», susurró mi padre sin mirarme, con la vista clavada en los documentos. «¿Poner en riesgo mi carrera? ¿El nombre de esta familia? ¿Por dinero? ¿Por capricho?» No hice nada. Mis lágrimas comenzaron a brotar, calientes y rápidas. «Mamá, por favor, mírame. Soy yo, Elara. ¿Crees que soy capaz de algo así?» Mi madre se llevó una mano al pecho, mirando a Damián con una mezcla de horror y compasión. Luego me miró a mí. No vi duda en sus ojos. Vi decepción. Vi el cierre definitivo de una puerta emocional. «Siempre fuiste celosa de él», dijo mi madre, con una voz que cortaba más que cualquier grito. «Siempre te molestó que lo quisiéramos. Pero esto es maldad pura, Elara. Chantajear a tu hermano con algo tan delicado». «No», intenté acercarme, pero mi padre se levantó y señaló la puerta principal. «Vete», dijo. No hubo furia explosiva, solo una condena fría y absoluta. «No quiero verte, no quiero escucharte. Esta noche has dejado de ser mi hija». «Papá, escucha. He dicho que te vayas», rugió. Y por primera vez en mi vida tuve miedo físico de él. Damián permanecía de pie, con la cabeza baja, interpretando el papel de la víctima devastada. Pero mientras yo retrocedía hacia el vestíbulo, con la visión borrosa por el llanto, vi una leve curva en la comisura de sus labios, una sonrisa imperceptible, un gesto de triunfo. Nadie me detuvo cuando tomé mi abrigo. Nadie me preguntó a dónde iría. Salí a la noche cerrada donde una lluvia fina comenzaba a caer, empapando mi ropa y mezclándose con mis lágrimas. Detrás de mí, la puerta de roble macizo se cerró con un golpe sordo, sellando mi pasado y dejándome sola en una oscuridad que parecía no tener fin. Caminar sin rumbo es una actividad que la mayoría de la gente asocia con la libertad, con tardes de domingo o vacaciones. Pero cuando caminas porque no tienes un destino, el pavimento se siente diferente bajo las suelas, se vuelve hostil. La ciudad, que horas antes era mi patio de recreo, se transformó en un laberinto de luces distantes y ventanas cerradas. Mis tarjetas de crédito fueron rechazadas en el primer hotel que intenté pagar. «¿Fondos insuficientes o cuenta bloqueada?», dijo la recepcionista con una mueca de lástima profesional. Intenté llamar a un par de amigos, gente con la que había compartido veranos en la costa y fiestas de cumpleaños. Uno no contestó. La otra, Clara, me envió un mensaje de texto breve. «Mis padres dicen que es mejor que no hablemos. Lo siento, Elara. Espero que arregles tus problemas». En ese instante, comprendí la fragilidad de las conexiones sociales. No eran lazos de acero, sino hilos de seda que se rompían al primer soplo de escándalo. Mi padre, con su influencia de juez, no solo me había echado de casa, me había excomunicado de mi propio círculo social.
Pasé la primera noche en la sala de espera de una estación de autobuses. Me senté en un banco de plástico duro, abrazando mi bolso como si contuviera los últimos fragmentos de mi dignidad. No dormí. Observé el ir y venir de viajeros, gente con maletas y propósitos, gente que tenía un lugar donde llegar. Yo era un fantasma estático en un mundo en movimiento. Cada vez que una patrulla policial pasaba cerca, mi corazón martillaba contra mis costillas, temiendo que mi padre hubiera enviado a alguien para asegurarse de que desapareciera del todo, o peor, para humillarme aún más. Al amanecer, me vi reflejada en el cristal de una máquina expendedora. Mi abrigo de lana estaba arrugado. Mi cabello, usualmente impecable, era una maraña oscura. Parecía la sombra de alguien que solía importar. Con el poco dinero en efectivo que tenía, compré un café aguado y salí a enfrentar el día. Necesitaba trabajo, pero ¿quién contrataría a la hija de un juez prestigioso que de repente aparecía sin referencias y con la ropa sucia? Recorrí cafeterías, tiendas de ropa, hasta oficinas administrativas. En todas partes se encontraba la misma barrera. O me reconocían y me miraban con desconfianza, o veían mi aspecto deteriorado y me decían que no había vacantes. Al tercer día, el hambre dejó de ser una molestia para convertirse en un mareo constante. Caminaba por el barrio antiguo de la ciudad, una zona de calles empedradas y edificios que olían a historia y humedad. Me detuve frente a una vitrina polvorienta. El Grimorio, restauración y encuadernación de libros antiguos. Rezaba un cartel con letras doradas descascaradas. En la ventana, un letrero manuscrito apenas legible decía: «Se necesita ayudante, paciencia requerida». Paciencia. Eso era lo único que me sobraba. Entré. Una campanilla anunció mi llegada, rompiendo el silencio denso del lugar. El aire olía a pegamento, cuero viejo y vainilla. Detrás de un mostrador abarrotado de volúmenes deshojados, una mujer anciana trabajaba con una lupa monóculo. Tenía el cabello gris recogido en un moño severo y manos manchadas de tinta, pero sus movimientos eran de una delicadeza quirúrgica. «Si vienes a vender Biblias viejas, no compro», dijo sin levantar la vista. «Vengo por el cartel», respondí. Mi voz sonaba rasposa por la falta de uso. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran de un azul pálido, inquisitivos, capaces de ver detalles minúsculos. Me escaneó de arriba a abajo, deteniéndose en mis zapatos caros, pero sucios, y en mis manos temblorosas. «Nunca has trabajado con las manos, ¿verdad?» No era una pregunta, era una afirmación. «Aprendo rápido», repliqué, sosteniendo su mirada, «y tengo mucho cuidado». Ella resopló, tomó un libro del mostrador, una edición antigua con el lomo partido. «La gente joven siempre tiene prisa. Creen que todo se arregla con fuerza o con tecnología. Aquí la prisa es el enemigo». Me extendió el libro y un pequeño bote de engrudo. «El lomo está desprendido. Si logras aplicar el adhesivo sin manchar las guardas y alinear el papel milimétricamente, podemos hablar. Tienes 10 minutos». Me senté en un taburete. Mis manos temblaban por la falta de comida, pero cerré los ojos un segundo. Respiré hondo, visualizando la calma que solía tener cuando tocaba el piano, otra vida atrás. Cuando los abrí, el temblor cesó. Trabajé con una concentración absoluta. No era solo un libro, era mi salvavidas. Apliqué el engrudo con la punta del pincel, cuidando de no excederme, y presioné el lomo con suavidad, respetando la vejez del papel. Cuando terminé, la mujer tomó el libro. Lo inspeccionó bajo la luz de la lámpara, pasando su dedo índice por la unión. Hubo un silencio largo, tenso, donde solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pared. «Te llamas Elara, ¿verdad?», dijo finalmente. Me tensé. Vi tu foto en el periódico social hace meses, la hija del juez.
Esperé el rechazo. Esperé que me dijera que no quería problemas. No me importa quién eras, continuó, cerrando el libro con satisfacción. Me importa quién eres cuando tienes un trabajo delicado enfrente y tienes tacto. El tacto no se enseña. Me miró a los ojos y por primera vez en días vi humanidad. Me llamo Beatriz. El pago es bajo, pero hay un cuarto en la trastienda con un catre y una hornilla. Si no te importa dormir entre enciclopedias y olor a disolvente, el trabajo es tuyo. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Solo asentí. Bien, empiezas barriendo el taller. Y lávate la cara. El polvo de los libros se pega a la tristeza. Esa noche, acostada en el catre estrecho, rodeada de torres de libros olvidados, no lloré. Miré el techo de vigas de madera y entendí algo fundamental. Mi familia me había desechado como a un borrador fallido, pero Beatriz me había dado la oportunidad de ser una página en blanco. Damián había ganado la batalla por mi pasado, pero no le entregaría mi futuro. Allí, entre el olor a papel y tinta, Elara, la hija del juez, dejó de existir. Y nació alguien nuevo, alguien que aprendería que, para reparar lo que está roto, primero hay que entender por qué se rompió. El tiempo en el grimorio no se medía en horas ni en minutos, sino en el secado de la cola y la curación del cuero. Los días se estiraron hasta convertirse en semanas, y las semanas en estaciones que pintaban de diferentes tonos de gris la calle empedrada fuera de la vitrina. Mi vida anterior, llena de cócteles, vestidos de seda y conversaciones vacías, comenzó a sentirse como una película vista hace mucho tiempo, una ficción mal escrita que ya no me pertenecía. Beatriz no era una mujer de elogios fáciles. Su aprobación era silenciosa. Un asentimiento leve cuando lograba igualar el tono de una página amarillenta o una taza de té colocada en mi mesa de trabajo sin preguntar. Bajo su tutela, aprendí que la restauración no solo es reparar, es escuchar. Cada libro tiene una voz, un crujido en el lomo que te dice dónde duele, una mancha de humedad que te cuenta una historia de olvido. Aprendí a coser cuadernillos con hilo de lino, tensando cada puntada con la precisión de un cirujano, y aplicar pan de oro en las cubiertas hasta que las letras brillaran con una dignidad renovada. La gente tira lo que está roto porque no tiene la paciencia para entender la grieta, me dijo una tarde de lluvia torrencial, mientras ambas trabajábamos en un incunable del siglo XVII. Creen que lo nuevo es mejor solo porque brilla más. Pero lo nuevo no tiene alma, Elara. El alma se gana resistiendo. Esas palabras se grabaron en mí más profundo que cualquier lección universitaria. Yo era ese libro roto. Mi familia me había desechado porque mi supuesta grieta, la mentira de Damián, manchaba su estantería perfecta. Pero allí, entre el olor a papel y tinta, me estaba reencuadernando a mí misma. Sin embargo, el pasado tiene la mala costumbre de colarse por las rendijas. Un martes por la mañana, mientras limpiaba el mostrador, un cliente olvidó una revista de negocios sobre una pila de libros. La portada me heló la respiración. Allí estaba él, Damián. Llevaba un traje hecho a medida que costaba más de lo que yo ganaba en un año, y sonreía con esa mezcla de encanto y falsa humildad que tan bien había perfeccionado. El titular rezaba: el joven prodigio, Damien Vance, asume la dirección de la Fundación Legal. Leí el artículo con un nudo en el estómago. El texto lo pintaba como un visionario, un hombre de integridad intachable que había tomado las riendas tras el retiro parcial de mi padre por motivos de salud. No había mención de mí, ni una línea,
Era como si nunca hubiera existido. En la foto familiar que acompañaba el reportaje, mis padres lo miraban con adoración, esa mirada que yo había mendigado durante 2 décadas y que él había robado con una calumnia. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, una mezcla de rabia y dolor agudo. Quise gritar, quise romper la revista, quise correr hasta esa oficina de cristal y acero y desenmascararlo. Pero miré mis manos. Estaban manchadas de tinte azul y callosas por el trabajo. Estas manos creaban, reparaban, salvaban. Las suyas solo sabían destruir para trepar. Esa noche tomé una decisión. No podía seguir siendo Elara Vance, la hija desterrada que se escondía en una librería. Si quería sobrevivir, si quería construir algo que Damián no pudiera tocar, tenía que cortar el último hilo que me ataba a ellos. Al día siguiente, inicié los trámites legales. No fue difícil. El sistema burocrático es indiferente a las tragedias personales. Cuando recibí mi nuevo documento de identidad semanas después, me quedé mirándolo bajo la luz tenue de mi pequeño cuarto. Había elegido Alden porque significaba vieja amiga en un dialecto antiguo que encontré en uno de los libros de Beatriz. A partir de ahora, yo sería mi propia amiga, mi propia protectora. Elara Vance había desaparecido en la niebla de aquella noche fatídica. Elara Alden era una artesana, una mujer sin pasado público, una hoja en blanco lista para ser escrita. Con mi nueva identidad me atreví a más. Convencí a Beatriz de modernizar, aunque fuera un poco, el negocio. Creamos una página web discreta pero elegante, ofreciendo servicios de restauración para coleccionistas privados y museos. Mi ojo para el detalle, cultivado en años de apreciar arte en mi vida anterior, se convirtió en mi mayor activo. Empecé a detectar falsificaciones, a sugerir materiales de época que aumentaban el valor de las piezas. El negocio floreció. Los clientes comenzaron a llegar no solo del barrio, sino de la zona alta de la ciudad. Carros de lujo aparcaban frente a nuestra vitrina polvorienta. Cada vez que entraba alguien con aspecto adinerado, mi corazón se aceleraba temiendo reconocer a un antiguo amigo de mis padres. Pero nadie miraba a la mujer con delantal y gafas de trabajo al fondo del taller. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una herramienta más. Y esa invisibilidad se convirtió en mi armadura. Beatriz, con sus articulaciones cada vez más rígidas por la edad, empezó a delegar en mí las decisiones importantes. Un día me entregó las llaves de la caja fuerte del negocio. «No tengo hijos, Elara», dijo, evitando mi mirada como solía hacer cuando se ponía emotiva. «Y este lugar necesita manos jóvenes que entiendan el valor de lo viejo. Cuando yo no pueda seguir, el grimorio será tuyo. Solo prométeme que no lo convertirás en una de esas tiendas de souvenirs baratos». «Te prometo que lo cuidaré como tú me cuidaste a mí», respondí, apretando las llaves en mi puño. 5 años después de mi destierro, Beatriz se retiró a una casita en la costa, dejándome al mando total. Tenía 25 años y era propietaria de uno de los talleres de restauración más respetados del estado. Había cambiado las alfombras, mejorado la iluminación y contratado a un par de aprendices, pero el éxito profesional no llenaba el vacío personal. A veces, al cerrar la tienda, me quedaba mirando el teléfono, tentada a marcar el número de casa. Me preguntaba si mi madre pensaba en mí al ver mi silla vacía en Navidad. Me preguntaba si mi padre alguna vez dudó, aunque fuera un segundo, de la versión de Damián. Pero luego recordaba la frialdad de su expulsión, y el orgullo me enderezaba la espalda. Ellos habían elegido su verdad. Yo estaba viviendo la mía. Sin embargo, el destino es un narrador caprichoso al que le gustan los giros inesperados. Justo cuando pensaba que mi vida se había estabilizado en una paz tranquila y solitaria, una carta llegó al taller. El sobre era de papel grueso, color crema, con un membrete en relieve que reconocí al instante, aunque llevaba un logotipo diferente al que recordaba. Era una invitación para licitar en la restauración de la biblioteca privada de una de las firmas legales más grandes del país, la firma que ahora dirigía Damián. Mis manos temblaron, pero no de miedo. Temblaron con la electricidad de una oportunidad que no había buscado, pero que el universo me ponía en bandeja de plata.
Era el momento de ver de cerca que había construido mi hermano sobre las cenizas de mi vida. Sostener aquel sobre entre mis dedos fue como sostener una granada sin seguro. La lógica, esa voz prudente que Beatriz había cultivado en mí, gritaba que rompiera la invitación y siguiera con mi vida tranquila entre pergaminos y olor a vainilla. Pero había otra voz, una más antigua y visceral que susurraba desde el centro de mi pecho. Era la voz de la niña acusada injustamente, exigiendo ver a los ojos al arquitecto de su desgracia. No acepté la reunión por venganza. O al menos eso me dije a mí misma mientras me vestí esa mañana. Elegí un traje sastre gris marengo, sobrio y profesional, y recogí mi cabello en un moño estricto. Me puse unas gafas de montura gruesa, que nunca usaba fuera del taller. El Lara Vance usaba vestidos de colores pastel y el cabello suelto. El Lara Alden era una fortaleza de líneas rectas y eficiencia. Conduje mi furgoneta de trabajo hasta el distrito financiero. El edificio de la firma, antes un bastión de tradición con madera oscura y alfombras persas, había sido remodelado. Ahora era un mausoleo de cristal y metal, frío e impersonal, gritando modernidad a expensas de la calidez. Al entrar, la recepcionista ni siquiera me miró a los ojos al pedirme mi identificación. El señor Vance la espera en la sala de conferencias principal, dijo, masticando chicle con desgana. Caminé por los pasillos que una vez recorrí de la mano de mi padre. Donde antes había retratos de los fundadores, ahora había arte abstracto incomprensible. Llegué a la puerta doble de la sala de conferencias. Respiré hondo, conté hasta 3 y entré. Damián estaba de espaldas, mirando por el ventanal hacia la ciudad gris. Al escucharme, se giró. El tiempo no había sido amable con él. O quizás la culpa tiene una forma específica de erosionar el rostro. A sus 30 años parecía de 40. Tenía ojeras profundas marcadas bajo los ojos y una tensión perpetua en la mandíbula. Señorita Alden, supongo, dijo. Su voz conservaba ese tono de superioridad melosa, pero ahora tenía un borde metálico de impaciencia. No me reconoció. Ni un parpadeo de duda, ni un gesto de familiaridad. Para él yo era simplemente una contratista más, una pieza del engranaje que él controlaba. Sentí una mezcla de alivio y un dolor punzante. Tan insignificante había sido mi presencia en su vida, que 10 años y unas gafas bastaban para borrarme de su memoria visual. Señor Vance, respondí, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Gracias por recibirme. Entiendo que tienen una colección que necesita atención urgente. Urgentísima, dijo, caminando hacia la mesa y señalando una pila de libros antiguos apilados sin ningún cuidado. Tenemos inversores internacionales viniendo la próxima semana. Quiero que esta biblioteca parezca respetable, que huela de historia y legitimidad. Algunos de estos libros se están desmoronando y dan mala imagen. Me acerqué a la mesa. Mi corazón dio un vuelco. Eran los libros de mi padre, sus códigos civiles anotados a mano, sus primeras ediciones de filosofía del derecho. Damián los trataba como atrezo, como decoración barata para impresionar a gente con dinero. El daño por humedad es severo, dije, acariciando una cubierta de piel agrietada. Me costó mantener la máscara profesional al ver la caligrafía de mi padre en el margen de una página. Una nota que decía, la justicia sin verdad es solo teatro. ¡Qué ironía! Solo arréglelos, interrumpió Damián, mirando su reloj. No necesito un diagnóstico poético. Necesito que se vean bien. El precio no es problema, siempre y cuando esté listo para el viernes. Lo miré fijamente. Había algo desesperado en él. Su traje era caro, pero le quedaba un poco grande, como si hubiera perdido peso rápidamente. Sus manos temblaban ligeramente cuando revisaba su teléfono. La restauración de calidad toma tiempo, señor Vance. ¿No se puede apresurar la curación del papel?, dije, usando las palabras de Beatriz como escudo. Damián soltó una risa seca, carente de humor. Todo se puede apresurar si pagas lo suficiente. Esa es la primera regla del mundo real, señorita Alden.
Si no puede hacerlo, buscaré a alguien que no tenga tantos escrúpulos artísticos. En ese momento, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Yo tenía el poder de decir que no, de darme la vuelta y dejarlo con su biblioteca pudriéndose. Pero también tenía la oportunidad de quedarme, de observar, de entender qué estaba pasando realmente en este imperio robado. Antes de que Lara tome su decisión final, quiero hacer una pausa importante. Estamos justo en el ecuador de esta historia. El Lara está a punto de infiltrarse en la guarida del lobo sin que él sepa que ella es la oveja que desterró. La tensión está por explotar. Te pregunto a ti, que estás escuchando, ¿qué harías en su lugar? Si crees que el Lara debería tomar el trabajo para descubrir la verdad y desenmascarar a Damián desde adentro, comenta con un emoji de fuego o escribe justicia. Si piensas que debería alejarse para proteger su paz y no volver a involucrarse con esa gente tóxica, comenta con un emoji de corazón azul o escribe paz. Suscríbete ahora mismo al canal si quieres ver cómo termina este duelo de silencios. Tu me gusta ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Házmelo saber en los comentarios. Damián esperaba mi respuesta, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Lo haré, dije, y sentí que al pronunciar esas 2 palabras estaba firmando un contrato con el destino. Pero trabajaré aquí. Los libros son demasiado frágiles para ser transportados en este estado. Necesitaré acceso total a la biblioteca durante las noches. Damián pareció dudar un segundo, pero su urgencia pudo más que su precaución. Bien, le daré un pase temporal, pero no se meta donde no la llaman. Solo toque los libros, Alden, nada más. Me entregó una tarjeta magnética y salió de la sala atendiendo una llamada, dejándome sola con los fantasmas de mi pasado. Esa misma noche regresé. La oficina estaba desierta, iluminada solo por las luces de emergencia. El silencio era sepulcral. Comencé a trabajar en los libros, limpiando el moho superficial, pero mis ojos y oídos estaban atentos a otra cosa. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando escuché voces. Venían del despacho principal, el que solía ser de mi padre y ahora ocupaba Damián. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con el sigilo que había aprendido moviéndome entre estanterías abarrotadas sin tirar nada. No puedo liquidar más activos sin que la junta sospeche, decía Damián. Sonaba aterrorizado, lejos de la arrogancia que me había mostrado horas antes. Ya vendí las propiedades del lago, necesito más tiempo. Hubo una pausa, como si escuchara a alguien al otro lado del teléfono. No me amenaces, sisió Damián. Si yo caigo, tú también. Sabes que falsificamos los informes médicos de mi padre para declararlo incompetente antes de tiempo. Si eso sale a la luz... Me tapé la boca con una mano para ahogar un grito. Me apoyé contra la pared sintiendo que las piernas me fallaban. No solo me había incriminado a mí, había acelerado la caída de mi padre, manipulando su salud para tomar el control antes de lo previsto. Mi padre no se había retirado, había sido empujado. Damián no era un prodigio, era un parásito que había devorado al huésped y ahora se estaba muriendo de hambre porque ya no quedaba nada más que consumir. Regresé a la biblioteca temblando. Miré los libros, el legado de generaciones de Baines que Damián estaba vendiendo y destruyendo para cubrir sus propias deudas de juego y malas inversiones. En ese momento la tristeza desapareció. Lo que sentí fue una claridad fría y afilada. Ya no se trataba solo de mi nombre, se trataba de justicia. Damián había encendido un fuego para quemarme, pero él no sabía que yo había aprendido a caminar entre las llamas. Y ahora tenía la cerilla en mi mano. Durante las 3 noches siguientes, la biblioteca se convirtió en mi zona de excavación arqueológica. Mientras mis manos limpiaban cubiertas de piel y remendaban hojas sueltas, mis ojos y oídos rastreaban la verdadera podredumbre del lugar. Damián, en su arrogancia, creía que nadie buscaría donde no debía. Asumía que yo era simplemente una trabajadora manual. Aproveché sus ausencias prolongadas y sus reuniones a puerta cerrada para investigar. No necesité forzar cerraduras digitales ni hackear ordenadores. La negligencia de mi hermano era tan vasta como su ego.
Encontré la llave de los archivos físicos en el cajón de su escritorio, debajo de una caja de puros importados. Lo que descubrí allí me revolvió el estómago más que cualquier olor a moho antiguo. No era solo incompetencia financiera, era un desfalco sistemático. Damián había estado desviando fondos de las cuentas de mis padres hacia empresas fantasma, a su nombre, utilizándolas para cubrir deudas de juego y estilos de vida insostenibles. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor estaba en una carpeta azul, escondida al final del archivador, etiquetada cínicamente como plan de retiro. Dentro estaban los informes médicos originales de mi padre. Los leí bajo la luz de mi linterna, con las manos enguantadas para no dejar huellas. Los documentos reales indicaban una leve pérdida de memoria asociada al estrés, algo tratable. Pero junto a ellos estaban las versiones falsificadas, firmadas por un médico cuyo nombre busqué en internet y que resultó haber perdido su licencia años atrás. Esas falsificaciones pintaban un cuadro de demencia senil avanzada e irreversible. El diagnóstico perfecto para inhabilitar ilegalmente a un juez poderoso y tomar el control de su patrimonio. Damián no solo había robado mi lugar, había robado la mente de mi padre. Lo había medicado en exceso, aislándolo del mundo para que su mentira se convirtiera en realidad. Sentí una náusea profunda, un vértigo moral que me obligó a sentarme en el suelo. Había odiado a mi padre por echarme, pero descubrir que ahora era un prisionero en su propia vida transformó mi resentimiento en una lástima dolorosa y urgente. La realidad de su situación se materializó la tarde del jueves. Estaba subida a una escalera, terminando de limpiar los estantes superiores, cuando la puerta del despacho se abrió. Damián entró, seguido por dos figuras que reconocí al instante, aunque su aspecto me hizo dudar por un segundo. Eran mis padres, o lo que quedaba de ellos. Mi padre iba en una silla de ruedas, empujada por mi madre. Su mirada, antes agurra y penetrante como un láser, vagaba perdida por la habitación, deteniéndose en los objetos sin reconocerlos. Tenía la boca entreabierta y un hilo de saliva le caía por la comisura. Mi madre, siempre impecable, llevaba un abrigo que le quedaba grande y tenía el cabello mal teñido. Parecía encogida, asustada, orbitando alrededor de Damián con una sumisión que me rompió el corazón. Me quedé inmóvil en la escalera, oculta por la penumbra de la altura y el ángulo de la estantería. Me convertí en una estatua, conteniendo la respiración. «No hay más dinero, mamá», decía Damián, con un tono de fastidio como quien explica algo obvio a un niño lento. «Ya te lo dije, la atención médica de papá es carísima. Las inversiones están bloqueadas. Tienen que vender la casa de la playa». «Pero, Damián, la voz de mi madre era un hilo de súplica. Esa casa es lo único que le gusta a tu padre. El mar lo calma. Si la vendemos, ¿a dónde iremos en verano?» «No irán a ningún lado», cortó él, sirviéndose un vaso de agua sin ofrecerles nada. «Papá no está para viajes, y tú tampoco. Deberían estar agradecidos de que yo me encargue de todo». Alguien invisible que no entendía la complejidad de sus negocios. Este desastre. Si no fuera por mí, estarían en la calle. ¿Acaso quieres terminar como Lara, desaparecida y muerta de hambre en alguna cuneta? Al escuchar mi nombre, mi padre pareció reaccionar. Levantó la cabeza levemente y murmuró algo ininteligible. «Lara», dijo, arrastrando las sílabas. Damián se giró bruscamente hacia él. «Ella no existe, papá. Te robó. ¿Recuerdas? Es una delincuente. Olvídala». Mi madre bajó la cabeza, derrotada. «Firma aquí». Damián le puso un documento enfrente, sin dejarla leerlo. «Es para autorizar la venta. Hazlo ya. Tengo una reunión en 5 minutos». Vi cómo mi madre, con la mano temblorosa, firmaba su propia sentencia, entregando el último refugio de paz que les quedaba. Damián tomó el papel, lo revisó y sonrió. No era una sonrisa feliz, era la mueca de un predador que acaba de asegurar su cena. «Llévalo a casa», ordenó Damián, volviendo a su escritorio. «Y que no se le olvide de tomar las pastillas azules. Si se pone agitado, dale 2». Cuando salieron,
Esperé 10 minutos antes de bajar de la escalera. Mis piernas apenas me sostenían. La rabia había desaparecido para dar paso a una determinación fría, absoluta y letal. Damián había cometido el error de creer que el poder residía en la firma de un papel o en una silla de director. No entendía que el verdadero poder reside en la verdad y en la paciencia de quien no tiene nada que perder. Esa noche no me fui a casa. Saqué copias de todo. Los informes médicos, las transferencias bancarias, la venta fraudulenta de la casa de la playa. Escaneé cada prueba, cada mentira documentada. Armé un dossier digital y lo guardé en 3 servidores diferentes. Pero no era suficiente con tener las pruebas. Necesitaba que el golpe fuera público. Necesitaba que su caída fuera tan espectacular como su ascenso. Recordé que la semana siguiente, la firma celebraba su gala anual, un evento donde Damián planeaba anunciar su nueva visión ante la prensa, los socios y, lo más importante, ante la junta directiva que desconocía el expolio. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a entregarle esto a la policía en silencio. Iba a restaurar el orden. Y al igual que con los libros viejos, a veces hay que desarmar toda la estructura para poder salvar la historia. Marqué el número de un antiguo contacto de mi padre, un fiscal federal que había sido mentor suyo antes de que Damián lo aislara. ¿Sí?, contestó una voz grave al tercer tono. Señor Morrison, dije, mi voz firme, sin rastro de la niña que huyó llorando. Habla Elara Vance. No estoy muerta, no soy una ladrona, y tengo algo que usted querrá ver. El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de 10 años de preguntas sin respuesta. Te escucho, muchacha, dijo finalmente. No quiero que me escuche. Quiero que venga a la gala de la fundación el próximo viernes y traiga esposas. Va a necesitarlas. Colgué. Miré por la ventana de la oficina de mi hermano hacia la ciudad iluminada. La lluvia había parado. Era el momento de salir de las sombras. Elara Alden había hecho el trabajo sucio. Ahora era el turno de que Elara Vance terminara la historia. El salón de baile del Hotel Majestic brillaba con esa opulencia agresiva que intenta ocultar la decadencia moral. Candelabros de cristal de 3 metros, centros de mesa con orquídeas importadas y una orquesta de cámara tocando valses suaves para amortiguar el sonido del champán descorchándose. Era la noche de la gala anual de la Fundación Vance, el escenario perfecto que Damián había elegido para coronarse definitivamente como el nuevo rey de la ciudad. Yo llegué tarde. A propósito, no entré por la puerta de servicio como la restauradora de libros, sino por la entrada principal. Llevaba un vestido negro de corte simple pero impecable, comprado con el dinero que había ganado honradamente restaurando la historia de otros. Mi cabello estaba suelto, cayendo en ondas sobre mis hombros, y no llevaba gafas. Esa noche, Elara Alden se había quedado en el taller. Quien caminaba sobre la alfombra roja era Elara Vance, regresando de entre los muertos. Nadie me reconoció al principio. Los 10 años habían cambiado mis facciones, endureciendo la suavidad de la adolescencia en una belleza más severa y reservada. Me mezclé entre la multitud, aceptando una copa que no pensaba beber. Desde una esquina, observé. Ahí estaba Damián, en el estrado, radiante bajo los focos. Hablaba con una elocuencia ensayada, gesticulando con una copa en la mano. A su lado estaban mis padres. Mi padre miraba al vacío, perdido en la niebla farmacológica que Damián le había impuesto. Mi madre sonreía mecánicamente, una muñeca rota que asentía cada vez que su hijo adoptivo la mencionaba. Antes de continuar con la subasta, decía Damián al micrófono, su voz resonando en los altavoces, quiero anunciar una nueva iniciativa, la creación del fondo Damián Vance para la ética legal. Fue entonces cuando di la señal. No levanté la mano, ni grité. Simplemente asentí levemente hacia la entrada lateral, donde el fiscal Morrison esperaba en la penumbra junto a 4 oficiales de policía
y 2 agentes federales. Las puertas se abrieron de golpe. El sonido pesado de las botas policiales sobre el parqué encerado cortó la música. El silencio cayó sobre el salón como una manta de plomo. Los murmullos cesaron. Todas las cabezas se giraron. Damián se quedó congelado en el estrado, con la boca abierta a mitad de una frase. Su mirada buscó frenéticamente una explicación y entonces me vio. Yo había avanzado hacia el centro de la pista, quedando sola en el espacio vacío que los invitados instintivamente habían creado al retroceder. Nuestras miradas chocaron. Vi el momento exacto en que me reconoció. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo de un tono gris ceniza. ¿Qué significa esto?, intentó decir Damián, pero su voz salió aguda, rota. El fiscal Morrison subió al estrado con una calma aterradora. Tomó el micrófono de la mano temblorosa de Damián. «Damián Vance», anunció, su voz grave llenando la sala. «Queda usted detenido por fraude federal, falsificación de documentos médicos, malversación de fondos y abuso de una persona mayor dependiente». Un grito ahogado recorrió la multitud. Los flashes de los fotógrafos que antes capturaban sonrisas, ahora disparaban ráfagas cegadoras sobre el colapso de un imperio. «Esto es un error», gritó Damián, retrocediendo cuando los oficiales se acercaron. «Es una trampa. Ella», me señaló con un dedo acusador que temblaba violentamente. «Ella lo planeó. Es la ladrona. Volvió para arruinarme». Caminé despacio hacia el estrado. El sonido de mis tacones era lo único que se escuchaba, aparte de la respiración agitada de mi hermano. Subí los escalones. Me paré frente a él. De cerca olía a miedo y a sudor rancio bajo su colonia cara. «No, Damián», dije, mi voz tranquila, amplificada por el micrófono que Morrison me cedió. «Yo no volví para arruinarte. Tú te arruinaste solo el día que decidiste que mi vida era el precio de tu ambición. Yo solo vine a encender la luz». Saqué de mi bolso la carpeta con las pruebas originales y se la entregué al oficial a cargo. «Ahí está todo», dije. «Las cuentas en las Islas Caimán, las firmas falsificadas del doctor y la venta ilegal de la casa de mis padres». Damián intentó abalanzarse sobre mí, con los ojos desorbitados por la furia de una bestia acorralada. «¡Maldita seas!», rugió. Pero 2 oficiales lo placaron antes de que pudiera tocarme. Lo esposaron contra el suelo, con la cara aplastada contra la misma madera que minutos antes pisaba como un rey. En medio del caos, escuché un sollozo. Mi madre se había levantado de la silla temblando. Miraba a Damián en el suelo y luego me miraba a mí. Parecía despertar de un largo sueño. «Elara», repitió mi madre, dando un paso hacia mí con los brazos medio extendidos. «Hija, ¿eres tú?». La miré, vi a la mujer que me dio la vida y que también me la quitó con su incredulidad. Vi su dolor, su arrepentimiento instantáneo al ver la realidad desnuda ante sus ojos. Damián, su ángel salvador, era el monstruo, y yo, la desterrada, era quien acababa de salvarlos de la ruina total. Sentí una punzada de compasión, pero también sentí el peso de los 10 años de ausencia. No podía correr a sus brazos. Ese puente se había quemado hacía mucho tiempo. «Sí, madre», dije, manteniendo la distancia. «Soy yo, y ya están a salvo. El dinero se ha ido, pero la casa sigue a su nombre. Recuperé la escritura esta mañana antes de que se formalizara la venta». «¡Perdónanos!», gritó ella, cayendo de rodillas, sin importarle su vestido ni la gente. «Por Dios, Elara, perdónanos. No sabíamos. Nos engañó». La imagen era desgarradora. La gran dama de la sociedad, arrodillada,
suplicando perdón a la hija que había borrado. Los invitados miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Me acerqué a mi padre. Le tomé la mano, esa mano que una vez golpeó la mesa para echarme. Estaba fría y frágil. Él me miró y por un segundo la niebla se disipó. «Mi niña», balbuceó. «¿Verdad? Dijiste la verdad». «Sí, papá», le susurré, besando su frente. «Siempre la dije». Me enderecé y miré a Damián, a quien levantaban del suelo. Ya no parecía peligroso, parecía patético, pequeño. Me sostuvo la mirada con odio puro. «Te odiaré hasta que me muera», escupió. Y yo le respondí suavemente, «Ni siquiera pensaré en ti mañana». Los oficiales se lo llevaron. La gente se apartaba a su paso como si tuviera la peste. Me quedé sola en el escenario, con mis padres destrozados a mis pies y la alta sociedad de la ciudad mirándome con un respeto nuevo, teñido de miedo. Había ganado. Mi nombre estaba limpio. La justicia había caído como un martillo. Pero mientras miraba el salón brillante, me di cuenta de que no sentía euforia. Sentía una paz inmensa, sí, pero también una soledad profunda. Había recuperado mi verdad, pero había perdido definitivamente la fantasía de tener una familia a la que volver. Ayudé a mi madre a levantarse, no como una hija, sino como una enfermera amable. «Lleva a papá a casa», le dije. «Necesita descansar y necesita médicos de verdad». «¿Vendrás con nosotros?», preguntó ella, aferrándose a mi brazo con desesperación. «Tu habitación. ¿Podemos?». Solté su mano con suavidad, pero con firmeza. «No, mamá. Yo ya tengo un hogar y me están esperando para cenar». Me di la vuelta y bajé del estrado. Crucé el salón con la cabeza alta, sintiendo cómo las miradas se clavaban en mi espalda. No me detuve. Salí a la noche fresca donde el aire olía a lluvia y a libertad. Mi furgoneta de trabajo estaba aparcada a la vuelta de la esquina. Me quité los tacones y me puse mis botas cómodas y conduje de vuelta al grimorio, donde los únicos fantasmas que me esperaban estaban atrapados en las páginas de los libros y no en mi corazón. El silencio que siguió al estruendo de la gala no fue vacío. Fue un silencio lleno de ecos. Durante las semanas siguientes, mi rostro apareció en los periódicos locales y en blogs de noticias virales. «La hija olvidada que salvó un imperio», titulaban. «El regreso de la heredera». Rechacé todas las solicitudes de entrevista. No me interesaba ser la heroína de una tragedia griega moderna. Solo quería volver a ser el Lara Aldan, la mujer que curaba libros. Damián no tuvo tanta suerte con el silencio. Su juicio fue rápido y brutal. Las pruebas que acumulé eran tan contundentes que su abogado de oficio, porque ya nadie quería representarlo, le aconsejó declararse culpable para reducir la pena. Le dieron 15 años. No fui a la lectura de la sentencia. Me enteré por la radio mientras pegaba el lomo de un diccionario del siglo XIX. Al escuchar el veredicto, no sentí alegría. Solo sentí que una astilla que llevaba años clavada bajo mi piel finalmente había sido extraída. La herida sangraría un poco, cicatrizaría y la vida continuaría. Mis padres fueron otro asunto. La venta de la mansión fue inevitable para cubrir las deudas restantes y las multas legales de la fundación. Se mudaron a un apartamento modesto en las afueras, un lugar sin escaleras para la silla de ruedas de mi papá y sin habitaciones de sobra para fantasmas. Contraté una enfermera de tiempo completo para mi padre y a un asesor financiero para gestionar lo poco que les quedaba a mi madre. Lo hice anónimamente, a través del bufete de Morrison, pero mi madre sabía que era yo. Un martes por la tarde, encontré una carta deslizada bajo la puerta del grimorio. No tenía sello, solo mi nombre escrito con esa caligrafía temblorosa que ahora la definía. La abrí con el abrecartas de plata que Beatriz me había regalado. Querida Elara, la enfermera dice que tu padre ha empezado a recordar canciones de cuando eras niña.
A veces tararea esa nana que te cantaba. Yo no tengo música dentro de mí, solo ruido. El ruido de mis errores. No espero que vengas a vernos. No tengo derecho a pedirte ni un minuto de tu tiempo. Solo quiero que sepas que cada vez que respiro tranquila en este nuevo apartamento, sé que es gracias al aire que tú nos diste. Gracias por no ser como nosotros. Te quiere, mamá. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en una caja de madera de cedro donde guardaba las cosas que importaban pero que dolían, como las primeras pruebas de imprenta fallidas o las flores secas. No respondí. No fui a visitarlos. Aprendí que se puede amar a alguien y desearle el bien sin necesidad de invitarlo a sentarse en tu mesa. El perdón puede ser un acto privado, una liberación interna que no requiere reconciliación externa. Ellos tenían su paz y yo la mía. Y para que ambas existieran, debían mantenerse separadas. Los años pasaron con la fluidez de las páginas al pasarse. El Grimorion se expandió. Compré el local de al lado y abrí una pequeña escuela de restauración. Quería enseñar a otros lo que Beatriz me enseñó a mí, que no importa cuán roto esté algo, si tienes paciencia y las herramientas adecuadas, puede volver a ser funcional y hermoso. Entre mis alumnos conocí a Julián, un historiador con ojos curiosos y manos gentiles. No le importó mi pasado, ni el escándalo, ni mi reticencia inicial a confiar. Empezamos compartiendo cafés entre clases y terminamos compartiendo domingos de lluvia y proyectos de vida. Con él aprendí que la confianza no es algo que se da de golpe, sino algo que se construye capa a capa, como el barniz sobre la madera noble. Una tarde de otoño, 10 años después de aquella gala, estaba en mi taller terminando de restaurar una Biblia familiar de un cliente. La cubierta, antes desgarrada, ahora lucía un cuero nuevo, suave y resistente. Las páginas, antes manchadas, estaban limpias. Pero si mirabas de cerca, si pasabas la yema del dedo con atención, podías sentir las cicatrices de las uniones. No las había ocultado del todo. Había aplicado una técnica japonesa llamada kintsugi, usando polvo de oro para sellar las grietas más profundas. Miré el libro y vi mi propia vida. Damián había intentado quemarme. Mis padres me habían dejado caer. Me rompí, sí. Me hice pedazos en el suelo frío de la soledad. Pero me había reconstruido. Y ahora, mis grietas no eran marcas de vergüenza. Eran vetas de oro. Eran la prueba de que había sobrevivido. Salí del taller y cerré la puerta con llave. Julián me esperaba en el coche para ir a cenar. Respiré el aire fresco de la ciudad que una vez me pareció hostil y ahora sentía mía. No era la heredera de los Mans, no era la víctima de Damián, era el Lara, la maestra artesana. Y mi historia, por fin, estaba encuadernada, completa y escrita con mi propia tinta. La historia de Lara nos enseña que las cicatrices no son signos de debilidad, sino mapas de supervivencia. A veces, la familia que te toca es solo el punto de partida y la familia que construyes es tu verdadero destino. El Lara eligió la dignidad sobre la apariencia y la verdad sobre la comodidad. Quiero que te tomes un momento y me digas en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amabas para poder salvarte a ti mismo? Si esta historia resonó en tu corazón, por favor suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Ayúdanos a que estas historias álmicas sigan volando. Gracias por escuchar.